Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por aceptar la invitación de participar en este conversatorio, cómo comunicar sobre la violencia basada en género para una sociedad justa e igualitaria. Desde el Movimiento por la Paz, pues agradecemos el interés de participar en este espacio y bueno, pues vamos como a dar inicio siendo las 10:10 de la mañana. Primero como contarles qué nos motiva a participar de alguna forma o a liderar este espacio. Yo creo que todas y todos coincidimos en que los medios de comunicación tienen mucha importancia en esta sociedad, no solo por su carácter recreativo e informativo, sino por la legitimidad y la credibilidad que tiene para muchas personas en la medida en que los mensajes que se difunden se consideran o se aceptan como verdades. Y por tanto, son referentes para tomar decisiones o para establecer juicios u opiniones. Para muchas personas, la realidad o lo que ven en los medios de comunicación hacen parte como de esa cosmovisión del mundo y de sus realidades. Y es precisamente por esto que consideramos pertinente conversar para reflexionar sobre la importancia que tienen los medios de comunicación y por consiguiente el ejercicio de los profesionales en esta área, comunicadores, comunicadoras sociales, periodistas, trabajadores y trabajadoras sociales, abogados y abogadas, en la erradicación de la violencia contra las mujeres, promoviendo artículos, noticias, programas o diversos elementos informativos y educativos que propicien cambios no solo en lo discursivo, sino también en la conducta de las personas en aras de promover sociedades más justas e igualitarias. Este conversatorio se desarrolla en el marco del proyecto Ciudades Seguras y en Paz por una vida libre de violencias en Colombia, que se desarrolla a partir de la alianza de la Red de Empoderamiento de Mujeres y la Asociación Manos Amigas, dos organizaciones locales en Colombia, y el Movimiento por la Paz, financiado por el Ayuntamiento de Madrid. A continuación, les voy a presentar la agenda de este conversatorio. Inicialmente vamos a tener un taller de cómo comunicar sobre las violencias basadas en género para una sociedad justa e igualitaria, facilitado por Macarena Baena. Posterior a este taller vamos a tener un espacio de intercambio de experiencias de organizaciones locales en Colombia y el Movimiento por la Paz, y esa discusión o ese intercambio de experiencias va a estar orientada por dos preguntas. La principal pregunta es: ¿qué obstáculos encuentran en el contexto español y colombiano las organizaciones que trabajan por la prevención de violencias contra las mujeres en los discursos o la forma de comunicar sobre este tema que tienen los medios de comunicación y la sociedad en general? Y además, estas organizaciones nos compartirán sus experiencias y el trabajo que hacen para la prevención de violencias. En este espacio participarán Begoña Serrano, responsable del área de mujeres del Movimiento por la Paz, y Laura Acosta Villamizar, una mujer joven, integrante de la colectiva Juntanza Feminista. Luego en este espacio le contamos qué es eso de Juntanza Feminista, y Siria Marrugo, que hace parte de la colectiva de abogadas Elenita González Pérez, dos organizaciones locales en Colombia. Posterior a este espacio, tendremos como un espacio de preguntas que pueden estar orientadas hacia la tallerista o quien facilitará el primer momento, Macarena Baena, o a las organizaciones invitadas. Entonces vamos a dar inicio a el taller de cómo comunicar sobre violencias basadas en género para una sociedad justa e igualitaria, y les presentamos a Macarena Baena. Ella es periodista española, actual responsable de Feminista, web de igualdad de la agencia EFE. Baena cuenta con 20 años de experiencia en medios de comunicación españoles. Como formadora ha impartido talleres sobre perspectiva de género en los medios de comunicación para diversas organizaciones e instituciones, incluyendo ONU Mujeres, la Universidad de Valladolid, la Universidad Complutense, la Asociación de Periodistas de Pamplona, el Instituto Canario de Igualdad, el Ayuntamiento de Logroño o el máster de la agencia F, entre otros. Macarena, bienvenida a este espacio y muchas gracias por participar en él y por hacer posible que este taller se dé.
Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Movimiento por la Paz por haber contado conmigo para impartir este taller y muchas gracias a las asociaciones que han apoyado también la organización del taller. He preparado una presentación que vamos a intentar compartir con vosotras mientras lo explico. Voy a intentar que sea un taller muy práctico. Antes de hablar de cómo informar sobre violencias machistas o violencia de género, voy a hablar sobre la importancia de informar en perspectiva de género para que luego poder hablaros de cómo se informa sobre violencias machistas. Si en cualquier momento queréis hacer alguna pregunta, podéis interrumpirme, abrís el micrófono y me preguntáis y estaré encantada de contestaros porque quizás sea más fácil que me vayáis preguntando a medida que os surjan dudas. No sé si Laura tiene listo el PowerPoint. Bueno, mientras Laura lo pone no hay problema, yo empiezo y luego ya el material os lo harán llegar porque lo he preparado para que os lo puedan hacer llegar. Voy a partir del taller, empiezo siempre con la premisa de deciros que el periodismo con perspectiva de género es la única manera que hay de hacer periodismo, es la manera de hacer un periodismo honesto, completo y objetivo, y todo lo demás sería información sesgada por cuanto excluye a la mitad de la población, ya sea como protagonista o como fuente informante. A la hora de informar, entiendo que la mayoría de vosotros trabajáis o vosotras trabajáis en áreas de información, sois estudiantes, trabajáis en el área social y es muy importante que cuando hablemos de las mujeres, hablemos de ellas como la mitad de la población, que intentemos sacarlas del victimario en nuestras informaciones y pasemos a narrar toda la diversidad de funciones que adoptan dentro de la sociedad, también como responsables. Es cierto que son víctimas de muchas de nuestras informaciones y tenemos que seguir visibilizando esa parte de víctima, pero es verdad que tenemos la obligación, los medios de comunicación, de fomentar también y difundir las labores que cumplen las mujeres dentro de la sociedad. Avanza un poco, Laura, si quieres. El primer punto sería, como os he dicho, hablar de que las mujeres no son un colectivo, son la mitad de la población. La segunda, evitar estereotipos sexistas. Esto es muy amplio y ahora incidiré un poquito más a lo largo de la presentación. Cometemos todos y todas los errores que hemos llevado y que hemos leído y que hemos interiorizado de cosificar a las mujeres y utilizar estereotipos sexistas tanto de hombres como de mujeres que hacen mucho daño. Es muy importante diversificar las fuentes y con esto me refiero a consultar siempre a expertas. Es decir, que cuando hacemos nuestras informaciones y estamos acostumbradas a tirar de nuestras agendas, las agendas nos vamos a encontrar siempre con las fuentes tradicionales que son hombres. Bueno, pues hay que esforzarse, hay que buscar a mujeres, ya hay expertas en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas, y aquí hay una red que se llama Sí con Mujeres, que es una agenda donde podéis encontrar expertas y especialistas en todas las áreas de cualquier sección, de cualquier medio de comunicación y de cualquier área de la sociedad donde encontréis voces expertas de mujeres. Os va a costar, ya sabéis que las mujeres son más reacias muchas veces a participar, se nos ha exigido siempre tanta perfección que nos cuesta mucho dar el paso y siempre cedemos el paso al hombre, parece que tiene derecho a equivocarse y nosotras no. Hay que dar ese paso, hay que ser valientes, hay que atreverse a hacer declaraciones y hay que atreverse a hablar de lo que realmente sabemos hablar. Os invito a utilizar esa red de expertas y a que entre vosotras compartáis fuentes y compartáis esas mujeres expertas que os hablen, da igual que trabajáis en economía, en tribunales, en sociedad, siempre vais a encontrar mujeres expertas que podéis compartir con otras compañeras para darles visibilidad. Es muy importante, Laura, no sé si estás tú con las diapositivas para que sigas avanzando. Y te digo más o menos ¿sigue? ¿Sigue hasta la 4? ¿Sigue? Ahí, voy por ahí. Vale, fenomenal. Dale, da para atrás, Laura. A 4. Fenomenal. Aquí, cuando hablo de tratamiento igualitario, es en todas las formas comunicativas y trabajos periodísticos que tengáis que realizar. Hay que sacar las informaciones de mujer, hay que sacarlas del área de igualdad y del área de sociedad que acostumbramos a ver o de sucesos que acostumbramos a ver los medios de comunicación. Y hay que hablar de mujeres en las entrevistas, en los artículos, en fotos, en vídeos, en informaciones institucionales, en publicidad
Y tened mucho cuidado cuando hablamos del ámbito publicitario, el papel que damos a los hombres y el papel que damos a las mujeres. No poner nunca fotografías de una mujer que no pondríamos de un hombre. En las entrevistas no hacer nunca pregunta a una mujer que no haríamos a un hombre. Os voy a poner un ejemplo que vais a entender muy bien. Cuando entrevistamos a una deportista y estamos acostumbrados a preguntarle cómo concilia su maternidad con su deporte. Bueno, pues si a un hombre, a un futbolista, no le vamos a preguntar cómo concilia su paternidad con el deporte porque hay así. En este caso podemos hacer a la inversa, que es preguntar siempre a los hombres cómo concilian su trabajo como padre con su trabajo como deportistas y hacer que se retraten y que nos cuenten qué parte de corresponsabilidad asumen, porque la de ellas ya la conocemos. Podemos intentar conocer la de ellos. La siguiente es muy importante dar visibilidad a las dificultades que tienen las mujeres. Nos cuesta mucho más llegar a los puestos de dirección, nos cuesta mucho más llegar a los puestos de responsabilidad, se nos exige mucho más a nosotras que a ellas, se nos castiga por ser madres, se nos castiga por ser jóvenes, se nos castiga si somos guapas. Entonces, es muy importante hablar de los castigos que se imponen a las mujeres por el hecho de ser mujeres o por su condición de mujer y visibilizar las dificultades que tienen siempre para llegar. Hay otra cosa muy importante, que es otorgarles la importancia a las informaciones protagonizadas por hombres que por mujeres. Yo ahora os invitaría a todas y a todos los que estáis asistiendo a esta presentación a abrir cualquier medio de comunicación, cualquier digital, y ver el número, solo a simple vista, el número de hombres que vais a ver y el de mujeres que vais a ver. Estamos acostumbrados a ver muchos más hombres que mujeres. Hombres en reuniones, hombres deportistas, hombres en campeonatos, hombres en conferencias, incluso gráficamente y estéticamente estamos muy acostumbrados a ver hombres. Bueno, pues tenemos que cambiar también eso. Cuando hablamos de ingeniería, vamos a recurrir a ingenieras. Cuando hablamos de transportes, vamos a recurrir a mujeres, que ya las hay. Cuando hablamos del campo, del medio ambiente, vamos a recurrir a mujeres como directoras, a mujeres como responsables, a mujeres como campesinas, a mujeres como trabajadoras del campo. Vamos a visibilizar a las mujeres en todos los espacios que ocupan en la sociedad. El punto 7... lo tenemos todos muy claro, pero seguimos todos cometiendo el mismo error y es no mostrar el cuerpo de las mujeres como objeto decorativo o sexual. Aquí como ejemplo os pongo los últimos Juegos Olímpicos, cualquier campeonato deportivo que tengáis todas en mente o todos en mente y vais a ver cuál es el tratamiento que se le da a las mujeres y cuál es el tratamiento que se le da a los hombres. ¿En qué momento se habla del cuerpo de ellas, cuando en realidad solo se debería hablar de sus méritos, sus éxitos o sus fracasos deportivos? ¿Y en qué momento hablamos del cuerpo de ellos, que es nunca o casi nunca? Así es siempre. Cuando una primera dama, cuando una presidenta, cuando una ministra aparece en un acto público, es muy raro que no veamos al lado un artículo en el que se comenta su estilo o su manera de vestir, pero no veremos nunca el de ellos. Lo mismo pasa con todas las casas reales, presidencias de gobierno. Bueno, vamos a evitar hacer ese tipo de informaciones. Si no las hacemos de ellos, tampoco tenemos que hacerlas de ellas. Sin hablar del lenguaje inclusivo, porque no es el objetivo de este taller y nos alargaríamos mucho, es muy importante que sepáis que el lenguaje sí importa, que lo que no se nombra no existe y que sacarnos a las mujeres del discurso es invisibilizarnos y mantenerse en visibilización que hemos sufrido históricamente, con lo cual hay que nombrarnos, hay que desdoblar de vez en cuando, hay que hablar de genéricos y hay que intentar evitar el masculino genérico como norma general, porque también está el femenino, ¿vale? Hay que hablar de violencias machistas, en el caso de violencias machistas, y todas sus formas, que son muchas, no solamente la violencia de la pareja o expareja, sino hay muchas maneras de violencias machistas de las que ahora os hablaré. Es muy importante, el punto 9, eliminar las expresiones que representan a las mujeres como subordinadas. Estamos acostumbrados a escribir mujer de, hija de, madre de, no. Todas las mujeres tienen nombre y apellidos, absolutamente todas. Y más allá de ser mujeres, hijas, hermanas o madres, son mujeres, tienen un papel en esta sociedad que es el que nosotros, los medios de comunicación, tenemos que destacar. Y en un segundo lugar, si es verdad que es importante poner en la información si es madre, si es hermana o si es hija, lo aportaremos, pero nunca será la presentación de esa mujer como alguien dependiente de un hombre. A la mujer nunca la tiene que definir el parentesco que tenga con un hombre.
Las informaciones deben incorporar perspectiva de género en todas las secciones y departamentos. Si hablamos de economía, es importante desdoblar datos. Lo recomienda ONU Mujeres, desdoblar datos siempre, en cualquier estadística, en asuntos judiciales, en cualquier problema económico, laboral, social, judicial. Siempre hay datos separados por hombres y por mujeres. En violencias y en delitos también. Y eso es muy importante. Ahora pasaré a hablar de ello. Voy a entrar ya con esta pequeña introducción que os he hecho sobre la importancia de hablar con perspectiva de género, en la que no me he querido extender mucho, sobre las violencias machistas o la violencia de género, la violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Cuando nos refiramos a estas informaciones, es muy importante hablar de la violencia machista o violencia de género como atentado contra los derechos humanos. Atenta contra los derechos humanos de la mitad de la población, que somos las mujeres. El 52% de la población mundial somos mujeres. Hay que identificar la violencia contra las mujeres como un atentado contra los derechos humanos que viola la libertad, integridad y dignidad de las personas. No son sucesos, no son hechos aislados, es un ataque a los derechos humanos. Hay que hablar además de la violencia machista como un problema estructural que requiere medidas estructurales y la implicación de toda la sociedad, pero sobre todo la implicación de todas las instituciones políticas y judiciales y, por supuesto, económicas. Si queremos combatir las violencias, necesitamos recursos. Las violencias machistas se dan en todas las sociedades, en todas las culturas, en todas las nacionalidades, en todas las religiones y en todas las clases. No debemos nunca los medios de comunicación relacionar esta violencia con contextos, orígenes o niveles socioculturales determinados. Es más, las últimas guías sobre violencias machistas nos dicen que si en el caso de España, por ejemplo, que en el caso de la violencia de género, el 70% de los agresores son españoles desde hace muchos años, desde que hay estadísticas, desde el 2003. Se nos recomienda incluso no hablar de la nacionalidad del agresor, porque solo generamos odio y generamos racismo, pero no ayudamos a erradicar el problema. No es un problema la población inmigrante en España hablando de violencias machistas. No lo ha sido nunca y no lo es ahora, con lo cual no perdamos el foco. El foco es la agresión sobre la mujer, no la nacionalidad del agresor en este momento. Hay que tener en cuenta que la violencia machista abarca otros muchos delitos que tenemos también que encuadrar como violencias machistas. La prostitución forzada, los crímenes contra el honor, la mutilación genital femenina o la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Cuando hablemos de estos delitos, hablemos de violencias machistas y hablemos de ataque a los derechos humanos. Es muy importante. Es muy importante también utilizar la terminología adecuada. Si se trata de un feminicidio, de violencia machista, que es la que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer, violencia sexista, igual que la violencia machista, violencia de género. En España tiene una consideración diferente y es importante que en cada país nombréis a las violencias en función de la definición que legalmente y judicialmente tenga. Nuestro Código Penal, la violencia de género es la que ejerce solo la pareja o expareja. Es muy importante denominarla así porque la pena es diferente que si es una violencia machista, que si es una agresión sexual. Y de ahí la importancia de nombrar estas agresiones con su nombre y hablar de la pena que puede tener el agresor o que conlleva este tipo de delitos. La violencia vicaria, que es un término no nuevo para nosotras, pero sí nuevo para quizá la sociedad, que se ha puesto, ahora se habla un poco más de él, cuando se ejerce daño sobre los familiares de la mujer con el único fin de hacer daño a la mujer. Por lo general es contra sus hijos e hijas. La mayoría de los casos llegando al asesinato. Hablamos entonces de violencia vicaria, cuando el agresor ha matado a los hijos o hijas de la mujer con el único objetivo de hacerle el mayor daño posible. Se llama violencia vicaria y también hay que identificarlo. Es muy importante que contextualicemos cuando hablamos de las violencias machistas, que dejemos claro que no son sucesos, que no son hechos aislados, que se enmarcan dentro de la violencia machista. Explicar qué es esa violencia. Podéis tener todos y todas, si es o bien un corte de radio o bien un par de párrafos en los que quede claro cuál es la definición de esa violencia. Tenemos en los medios de comunicación la obligación de hacer pedagogía a la sociedad y demostrar qué es y de enseñar qué son ese tipo de violencias para que la sociedad sea consciente de hasta dónde están arraigadas esas violencias, de hasta dónde están normalizadas, de hasta dónde las tenemos interiorizadas y sepan detectarlas. Tanto los que las ejercen, que muchas veces las ejercen por
por pura cultura, como el que ejerce, como quien la recibe, que hay mujeres que todavía no son conscientes de que son víctimas de violencias machistas. Bueno, pues los medios de comunicación tenemos la obligación de ayudarles a detectar esas violencias. Se recomienda no utilizar la expresión lacra, que la utilizamos mucho, está muy extendida, no es un fenómeno de origen desconocido. Su fenómeno es el patriarcado, su origen es el machismo, está plenamente identificada, sabemos cómo se lucha contra ella y sabemos cuál es la solución para erradicarla y acabar con ella. Por ello no debemos utilizar palabras como lacra o otro caso, nuevo caso, no. Vamos a darle a cada caso la entidad que requiere el caso. Son expresiones narcotizantes que te acostumbras a leerlas y dices, ah, bueno, otro asesinato, ah, bueno, otro feminicidio. No, no, el feminicidio, el asesinato, vamos a darles la categoría informativa que requieren cada uno de ellos. A la hora de informar sobre la mujer y las víctimas, aquí hay cosas que debemos tener muy claras y son muy importantes a la hora de informar. Una es preservar siempre el anonimato de las mujeres que hayan sobrevivido y sobre todo el anonimato de los menores, de sus hijas e hijos. Para preservar el anonimato es muy importante que nos fijemos en las imágenes. No podemos ir al lugar en el que una mujer ha sido agredida sexual o físicamente y grabarla a ellas, grabar a sus hijos y grabar donde viven. La estamos poniendo en un serio riesgo. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos y muy cuidadosas con los supervivientes y las supervivientes de violencias machistas o violencias de género, sobre todo si son menores, por favor. Esto no lo saltamos los medios de comunicación constantemente y hay que hacer mucha pedagogía sobre ello. En el caso de las mujeres que han sido asesinadas, que no han conseguido sobrevivir a la agresión, todo lo contrario. Hay que identificarlas, dar su nombre, contar sin entrar en detalles, sin ser morbosos, no hace falta hablar del asesinato, pero sí hablar de ellas como lo que fueron, el trabajo que tenían, si eran madres o no eran madres de hijos, dónde vivían. En este caso sí se puede dar una información de la mujer, no dejarla en un solo número, hacer una especie de información muy delicada. Siempre digo lo mismo y recomiendo lo mismo cuando vamos a hablar o a informar sobre violencias machistas y es que os pongáis o bien en el lugar de la víctima si ha sobrevivido o bien en el lugar de la familia. Y que a la hora de escribir leáis luego con mucho cuidado si seréis capaces de leer eso si fueseis cualquiera de sus familiares. Son informaciones muy delicadas donde la competitividad no tiene lugar y donde dar más datos que tu compañero periodista no te convierte en un mejor informador sobre violencias machistas, más bien lo contrario. Hay que ser muy cuidadosos y muy exigentes con este tipo de informaciones. Hay que huir del morbo, hay que huir del sensacionalismo, no se dan detalles de las agresiones sexuales. Una vez que hemos puesto que una mujer ha sido brutalmente violada o brutalmente agredida sexualmente, creo que todos y todas tenemos la capacidad de hacernos una idea de lo que ha sufrido esa mujer. No hace falta dar detalles, ni en qué postura estaba, ni la ropa o no ropa que dejaba de llevar puesta, ni si la ropa había sido arrancada o no, ni las marcas que tenía el cuerpo, no es necesario. Si la mujer ha sobrevivido, en algún momento lo leerá. Si es menor de edad, también lo leerá, pero lo van a leer sus hijos, sus hijas, sus hermanas, su madre, su familia. Mucho cuidado, por favor, con los datos escabrosos que damos con las agresiones sexuales. Son absolutamente innecesarios, absolutamente innecesarios. Mucho cuidado también con responsabilizar a la víctima, con decir cómo iba vestida, si había bebido, si estaba con 2 o 3 hombres. Puede vestir como quiera, estar con quien quiera, ser como quiera y nadie tiene derecho ni a agredirla, ni a violarla, ni a insultarla, ni a humillarla. Nunca, jamás deberíamos juzgar la forma de ser o de vestir o de comportarse de una mujer en una información en la que estamos hablando de que ha sido agredida o asesinada. Los factores externos nunca son la causa de las agresiones, solo hay una causa de estas agresiones que es el machismo. Nunca son los celos, nunca es la manera de vestir, nunca es si estaba con un hombre o 2 hombres. No, esto nunca son las razones de una agresión machista, solo hay una razón de una agresión machista o de género que es el machismo, no hay ninguna otra. Con eso también tenemos que llevar mucho cuidado. No hay un perfil de víctima, no lo ha habido nunca. La violencia machista, por desgracia, afecta a todas las clases sociales y a todo tipo de mujeres, igual que no hay un perfil de agresor. Hay todo tipo de agresores de todas clases sociales, de todos los colores, de todos los países. Es una cosa cultural, es una cosa aprendida que tenemos que entre todos ayudar a erradicar. En cuanto al agresor,
Muy importante. El agresor siempre es presunto, la víctima nunca es presunta, la víctima es víctima, el agresor es presunto hasta que haya una sentencia condenatoria. En el momento en el que hay una sentencia condenatoria, luego explicaré un poco esto, os invito a dar su nombre y sus apellidos, porque ya hay una sentencia condenatoria, porque tenemos que protegernos, porque tenemos que saber si hay agresores cerca de nosotras y porque ese hombre debería estar cumpliendo condena. Si no está cumpliendo condena, tenemos derecho a saber dónde está. Nunca, nunca hasta que no haya sido juzgado y siempre una vez haya sido juzgado. Es muy importante que hablemos de la conducta de los agresores, de qué tipo de comportamientos tenían antes de cometer la agresión, de cómo se relacionaban, qué tipo de relaciones establecían con otras personas y nos ayuda un poco a identificar a esas personas que podríamos tener cerca y podríamos tener peligro de ser agredidas. Es muy importante que difundamos los antecedentes delictivos que han tenido estas personas de haberlos tenido, porque esto también nos hace una idea de a qué persona, a qué agresor nos estamos enfrentando. Nunca son buenos padres, por favor, nunca un agresor es un buen padre, no lo ha sido nunca y no lo va a ser nunca, igual que nos agrede a nosotras o las agrede a ellas, puede acabar agrediendo a sus hijos, aunque solo sea para hacerles daño a ellas, con lo cual mucho cuidado con decir en estas informaciones de los vecinos decían que era muy buen padre. No, él no era un buen padre, disimulaba y nos hacía creer que lo era, pero no, no lo es. Ya, como ya os he dicho, no existe un perfil de agresor, son hombres corrientes, perfectamente integrados en la sociedad, y aquí os voy a dar un dato interesante. Entre el 80 y el 90% de las agresiones sexuales a niñas y adolescentes los cometen un hombre de su entorno. Padre, abuelo, tío, hermano, vecino, profesor, compañero, son hombres a los que conocen, con los que tienen confianza, que están integrados en sus familias y en sus entornos. Muy pocas veces son desconocidos, muy pocas veces. Vamos a desterrar el mito de que es un hombre que aparece con una capucha negra y agrede sexualmente a una mujer. No, es un hombre de su entorno con el que se relaciona y con el que por lo general tiene confianza. La agresión es mucho más fácil para ellos y ellas son unas víctimas mucho más fáciles también. Aquí la importancia de utilizar fuentes expertas en todas las informaciones que hagamos sobre violencias machistas. Por favor, mucho cuidado con utilizar como fuente ni a la familia de la víctima, que en ese momento no está, digamos, capacitada para hacer declaraciones, las va a hacer desde el dolor y la rabia, y mucho menos a la familia o el entorno del agresor, que siempre nos lo va a blanquear y nos lo va a disculpar. No. Las fuentes en las informaciones sobre violencias machistas tienen que ser policiales, judiciales, personal sanitario, asociaciones de mujeres, asociaciones feministas, pero nunca los entornos, ni del agresor ni de la víctima. Si tenemos declaraciones, las analizamos y vemos la manera de incluirlas de una manera en la que ni blanqueemos al agresor y en el momento de hablar de la víctima no hablemos con esa rabia y ese dolor que todos podemos entender después de una agresión a alguien que queremos. Por ello digo lo de evitar siempre utilizar en la medida de lo posible fuentes familiares o vecinales. Voy por la siguiente, Laura, os voy a pasar a la 10. Vale. Cuando hablamos de violencias machistas y luego aquí al final de un teletipo de F he sacado un par de párrafos que os harán llegar las compañeras de Movimiento por la Paz para que podáis incluir si queréis en vuestras informaciones. Es muy importante que cuando hablamos de violencias machistas tengamos 3 o 4 párrafos preparados con los últimos datos de agresiones, informes, y es muy importante que al final de las informaciones, da igual que sea radio, televisión o prensa escrita o incluso desde puestos institucionales, desde informaciones institucionales, vemos los recursos disponibles para las víctimas y los teléfonos de atención. Nunca sabemos en qué momento una mujer potencialmente en peligro puede leer nuestra información y en qué momento puede necesitar esas herramientas. Pues vamos a dárselas siempre. No tengáis miedo a repetiros. Dadles siempre en la parte de abajo de la información los recursos a los que esa mujer puede recurrir. Es muy importante hacer visible la violencia machista que opera de forma más encubierta, la violencia psicológica, esa que no deja marcas físicas, pero sí psicológicas, que todas vemos en algún momento que se ejerce sobre alguna amiga, sobre alguna vecina, no os quedéis de lado, alertar, ayudarlas a ellas y advertirles a ellos de que sois plenamente conscientes de que está agrediendo de alguna manera a vuestra conocida y que no os vais a quedar calladas. Y vosotros tampoco os quedéis callados, afead esos comportamientos machistas a vuestro entorno.
La violencia económica, controlar a la mujer que por lo general tiene menos recursos económicos que ellos y hacer de eso una herramienta para tenerla controlada y bajo tu poder. La violencia vicaria, el miedo y la amenaza siempre a hacer daño a tus hijos. Seguimiento informativo de los casos. Es muy importante para las víctimas saber que estos agresores o sus futuros o sus posibles agresores van a tener una pena, van a ser juzgados por la sociedad y por la justicia. Entonces, conviene no quedarse solo en el hecho, el día del asesinato o el día de la agresión, sino hacer el seguimiento informativo de qué ha pasado con ese agresor, qué pena se le ha impuesto, dónde está, para que la mujer se sienta protegida y el resto de mujeres puedan animarse a dar el paso y decir, joder, si al agresor se le ha condenado, me voy a atrever a denunciar el mío, porque voy a conseguir liberarme yo y seguramente liberar a mis hijos. Esto es lo que os decía antes, en el proceso penal, mientras hablamos del juicio, el proceso penal de una agresión machista o una agresión sexual, la víctima siempre es víctima, nunca es presunta víctima. Está más que demostrado que no hay denuncias falsas, son insignificantes, con lo cual siempre vamos a dar credibilidad a la víctima, a los medios de comunicación. La víctima será siempre víctima y el agresor será presunto agresor o acusado del delito de o sospechoso del delito de hasta que haya una sentencia. No conviene tampoco abusar de la palabra presunto. Cuando tengamos claro que ha sido quien ha cometido el asesinato o la agresión, pues bien porque ha habido testigos, porque lo han detenido justo cuando le estaba matando, cuando estaba vamos a hablar de acusado. El acusado de matar, el acusado de asesinar, el acusado, no le quitemos culpa. Vamos a eliminar un poquito esas palabras de sospechoso, investigado por, presunto. No, no. Se vio como la asesinaba, vamos a poner acusado de asesinato. Y en ningún caso, insisto, juzgar el comportamiento de la víctima tras un asesinato o una agresión. Es muy importante, y esto creo que aquí tenemos todos mucho trabajo que hacer, visibilizar y condenar los comportamientos sexistas o machistas de los personajes públicos o relevantes cuando se produzcan. Y aquí hablo de cantantes, de artistas, de políticos, de presidentes de gobierno. Afeadles los comportamientos sexistas y machistas, pero afeadlos públicamente, afeadlos en vuestros medios de comunicación, que se sientan interpelados, que se sientan juzgados y que se sientan señalados. Son muchos años de impunidad, son muchos años de comportarse de manera machista sin que ninguno y ninguna nos hayamos atrevido a levantar la voz. Pues ya es hora, somos muchos los que estamos en contra de este tipo de comportamientos y somos muchos los que podemos hacer fuerza para acabar con ellos. Puedo poner un caso que a todas os va a sonar, que es el día que murió Maradona, que fue el 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia sobre la Mujer. Ese día murió Maradona. Bueno, pues ese día los medios de comunicación fueron portadas y portadas y portadas hablando del gran futbolista, algo que nadie puso en duda, que no ponemos en duda, pero creo que se nos olvidó a todos los medios de comunicación hablar de que era un maltratador, que Maradona era un gran futbolista y un enorme maltratador. El vídeo que se hizo viral de él dándole una paliza a su pareja de entonces, creo que lo habíamos visto todos. Las denuncias que tenía, las mujeres las que ha pegado, las que ha humillado, las que ha insultado. Bueno, no blanqueemos al machista y no blanqueemos al agresor. Si hay un cantante que además de ser cantante es agresor, pongamos las dos cosas, no pasa nada. Somos comunicadores, somos medios de comunicación, somos periodistas. No ofrezcamos información sesgada y no blanqueemos, sea quien sea, al agresor o al machista. En este caso a los políticos, tanto en América Latina, vosotras lo sabéis igual que yo, como en Europa, como en España, los comportamientos machistas están a la orden del día. Bueno, pues vamos a afearlos y vamos a conseguir que se acaben. En algunos casos, si hay que llevar a la dimisión, a la renuncia del cargo a alguno de los personajes públicos, pues bien dimitido está quien tenga que hacerlo. Imágenes en redes sociales y en Internet. Esto es muy importante a la hora de hablar de violencias machistas. Cuidado con publicar, cuando haya habido una agresión sexual o un asesinato machista, imágenes que esa mujer, esa víctima, haya colgado en sus redes sociales. No dejan de ser imágenes de su vida privada, en momentos de ocio, en momentos de diversión, en momentos de relax, en momentos de tranquilidad, que no sirven para acompañar un asesinato machista, una agresión machista o una agresión sexual. Otra cosa es que de esas redes sociales podamos, si la mujer ha sido asesinada, extraer una foto
digamos, una foto informativa de ella, pero mucho cuidado con utilizar las imágenes que estas mujeres, sobre todo si son menores, ahí quedaría absolutamente prohibido, ¿vale? Utilizar esas imágenes solo banaliza el hecho violento, banaliza el asesinato, banaliza la agresión y faltamos al respeto a la dignidad de la mujer asesinada. Si acabas de ser asesinada y yo voy a poner para ilustrar ese asesinato una foto tuya en Instagram en bikini, flaco favor estoy haciéndote a ti y al periodismo. Es muy importante, por el contrario, publicar informaciones sobre los actos de condena, las concentraciones, actos de repulsa, días de luto que establezcan las comunidades o los pueblos o las localidades donde que vean que hay un rechazo social, que vean que la sociedad está en contra de ellos y que los va a señalar. Otra cosa que nos recomiendan ahora, que esto es verdad que con el agresor siempre ha habido mucha dificultad a la hora de informar, es igual que os digo que conviene informar del nombre y apellido de los agresores una vez que haya sentencia, se pueden publicar imágenes del agresor una vez que haya sentencia. La presunción de inocencia hay que respetarla siempre hasta que haya sentencia, cuidado con las fotografías en las que el presunto agresor pueda ser identificado, pero una vez que hay una condena firme, vamos a identificar al agresor, vamos a protegernos. Recursos gráficos y audiovisuales. Bueno, en este caso es lo mismo que os he explicado hasta ahora, que era todo hablando sobre todo de texto, de periodismo, de periódicos, de informaciones online, llevado a las imágenes, a la fotografía, a los vídeos. Todo es aplicable, todo lo que os he dicho es aplicable. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque todos tendemos a acudir al lugar donde se ha producido el asesinato y sacar cuantas más imágenes mejor. Bueno, pero hay que hacer un trabajo exhaustivo de revisión de esas imágenes. Todo no vale, todo no se puede publicar. Si hay menores, no pueden publicarse. No se sacan imágenes de la mujer agredida si ha sobrevivido y en ningún caso se sacan imágenes de la mujer asesinada. Insisto, poneos siempre en sus zapatos y pensad en que su familia va a ver esas imágenes. Tenemos que ser muy cautelosos, podemos pixelar hasta evitar el morbo, evitar el dolor. No es una información al uso, no es una información al uso, es una denuncia social y es una lucha de todos, pero no es una información al uso. No estamos compitiendo por dar una imagen más morbosa, unos detalles más morbosos. No, al revés. Vamos a ser muy cautos y vamos a ser muy cuidadosos con esa información. No nos recreemos en las imágenes del dolor y sufrimiento de las víctimas. Si aparece esa familia llorando, haces un plano corto de esa familia para que todos veamos el dolor que este tipo de asesinatos producen, pero no nos recreemos con el dolor de la familia. Y últimamente hablo mucho ahora en los talleres de la información sobre la violencia a menores. Aquí tenemos que ser también especialmente cuidadosas y especialmente cuidadosos. Es una parte de la población extremadamente vulnerable. Se están produciendo muchas agresiones sexuales, estaba viendo las estadísticas de Colombia, muchas agresiones sexuales a menores de edad. Bueno, aquí hay que ser más cuidadosos todavía si cabe. Es muy importante que seamos capaces de especificar si la violencia sexual, en el caso de violencia, es contra niños o contra niñas y no dejarlo en el genérico menores, porque las penas son diferentes y las leyes son diferentes y porque el porcentaje más elevado es el de las niñas, con lo cual, como bien he dicho antes, lo que no se nombra no existe, si no lo nombramos no existe. Una vez que ya hemos identificado el problema y lo nombramos sin parar una y otra vez, obligamos a las instituciones a tomar medidas. Hay que proteger a los menores, pero sobre todo hay que proteger a las niñas. El segundo punto, que me interesa mucho, porque este es un error que cometemos todos, día sí, día también, y es el de hablar de relaciones sexuales cuando hay un menor. Una menor o un menor no tiene relaciones sexuales. Si estamos dando una información, quiere decir que se ha producido una agresión, con lo cual es o abuso sexual o agresión sexual. Nunca relaciones sexuales. Cuando decimos la frase relación sexual, que ya está hecha, es con consentimiento. Un menor o una menor nunca ha dado su consentimiento para ser agredido. Es más, si yo soy un adulto o tú eres un adulto de 40, 50, 20 o 30 años y quieres tener relaciones sexuales con un menor, sabes perfectamente que es un delito. Lo siento mucho, pero en estas situaciones tenemos que evitar siempre la palabra relaciones sexuales. Son abuso sexual, aunque sean consentidas.
aunque haya una niña de 16 años y diga, y ella misma reconozca que era consentida, lo siento, en el momento en que ha habido una agresión, el adulto pasa a ser acusado de un delito y la niña pasa a ser abusada o agredida sexualmente. No caben las relaciones sexuales. No caben las relaciones sexuales aunque la niña diga que en un principio ya consintió. No son relaciones sexuales, son abusos sexuales. En este caso, en el caso de los menores, jamás podemos facilitar la identidad ni de los menores o a las menores abusadas, ni de los agresores si son menores. La protección del menor está por encima y en el caso, aun siendo un menor de 17 años el agresor, no podemos facilitar su identidad. Eso es muy importante que los medios de comunicación lo tengamos claro. Y en el caso de la violencia vicaria, que os he explicado antes, tenemos que identificarla como tal. No son parricidios, no son agresiones a menores, es violencia vicaria, que es aquella que se lleva a cabo con el único objetivo de causar el mayor daño posible a la mujer. Tiene un nombre, se llama violencia vicaria y está entroncada dentro de la violencia machista o la violencia de género. No es un suceso. Cuando hacemos en los periódicos que estamos acostumbrados a ver crónica de sucesos, crónica negra, ni en las crónicas de sucesos ni en las crónicas negras entra la violencia machista ni la violencia vicaria. Estos son ataques a los derechos humanos, va aparte. Nunca los mezcléis con sucesos, nunca los mezcléis con crónica negra, nunca los mezcléis con otro tipo de asesinatos. Es completamente diferente. Las potenciales víctimas son la mitad de la población, insisto, y no podemos mezclarlo con otro tipo de delitos que lamentablemente también sufrimos las mujeres, pero ya no por el hecho de ser mujeres. Todos somos susceptibles de ser robados por la calle, pero no todos somos susceptibles de ser agredidos físicamente o agredidos sexualmente, ni de ser asesinados por nuestras parejas o exparejas. Es otro tipo de violencia. Sí, aquí esto me interesa mucho, estos datos, que esta documentación, que como es mucha y yo hablo un poco deprisa porque sobre todo cuando tengo poco tiempo me embalo, esta documentación que he ido mostrando aquí se la voy a pasar a las compañeras del Movimiento por la Paz para que a todo el que esté interesado os la hagan llegar. Estos dos párrafos, esta información la he sacado de un teletipo de la agencia EFE, pero me parece muy interesante los dos últimos párrafos para que los incluyáis cuando queráis en todas vuestras informaciones, porque aquí dais recursos a los que pueden recurrir las mujeres víctimas o potenciales víctimas y cómo salir de la espiral de violencia o cómo denunciar a sus agresores. Arriba están las cifras, que creo que está muy bien. Cuando hablamos de este tipo de violencia, recordar las cifras y de dónde partimos y cuáles son los datos tan bestias a los que nos enfrentamos y los que queremos denunciar y visibilizar. Pero es muy importante que aportéis estos dos últimos párrafos y todos aquellos recursos que conozcáis vosotras o vosotros que estén a disposición de las víctimas y que yo no haya sido capaz de recuperar para vosotras, y hagáis dos párrafos, los compartáis entre vosotras y los incluyáis en todas las informaciones que elaboréis sobre violencias machistas. Tenía los dos siguientes ejemplos, es solamente que los voy a pasar muy rápido, por si queréis hacer, simplemente para enseñaros cómo una información que a priori parecería que está bien, pues está todo mal. Un joven de 27 años no lo han condenado por acostarse con su novia, lo han condenado por abusar de una menor de edad. Un hombre que ha sido condenado no es novio de una menor de la que ha abusado. Entonces, aquí el lenguaje está todo mal utilizado por falta de formación de los periodistas, de todos nosotros, que a todos nos hace falta formación en cómo tratar este tipo de informaciones. Si quieres, pasa a la siguiente, porque solamente es para, ¿vale? Y aquí otra vez lo mismo. Nunca le deis un titular al agresor. Nunca, jamás se le da un titular al agresor. El agresor va dentro del cuerpo de la noticia, porque por lo general el agresor, ya sabéis que cuando tú compareces delante de un juzgado y pides perdón y tu condena se rebaja o dices que ibas borracho, aquí es te rebajan también la pena. Entonces, por lo general, el agresor en el juicio va a intentar justificarse, va a decir que había bebido, que se había drogado, porque así como en otros delitos beber y drogarse es un agravante,
pues resulta que en la violencia machista todavía no es un agravante y se le rebaja la pena a los agresores. Entonces, en este caso, confiesa que agredió y violó a su prima inconsciente, 2 puntos, la quería muchísimo. Bueno, todo mal también. Mal darle el titular al agresor, mal justificar al agresor con una información y peor todavía remarcar una frase en la que dice que la quería muchísimo. Entiendo que cuando tú quieres a una persona, lo último que se te pasa por la cabeza es acabar con su vida. Con lo cual, este es uno de los ejemplos que os ponía antes. Cuidado con blanquear a los agresores, cuidado con dar voz a los agresores. En este caso, poneos en el lugar de la familia de la víctima, una chica a la que violó y luego asesinó. ¿Qué puede sentir esa familia cuando lea ese titular? Entonces, bueno, pues este es uno de los ejemplos, de los miles de ejemplos que vais a encontrar en los medios de comunicación, que entre todos y con mucha pedagogía y muchos talleres como este, estoy convencida de que mejoraremos nuestra redacción y seremos capaces de visibilizar un problema estructural tan serio como es la violencia machista. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todas y a todos, sobre todo a los asistentes que habéis aguantado aquí una hora de charla ininterrumpida, y estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Bueno, muchas gracias, Macarena, por tus consejos, que seguro que serán de mucha utilidad. Bueno, aparte de para todas las comunicadoras que haya viéndote, para todas las personas, ¿no? Para que lo integremos también en nuestra comunicación diaria, en la manera de hablar de estos temas. No sé si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta, que se haya quedado con alguna duda o quiera algo, no sé, preguntar algo de la presentación. Sí, vale, mira, María García ha levantado la mano. Hola, ¿me escucháis? Sí, hola María. ¿Qué tal? A mí me quedaba una duda que siempre me lo pregunto muchas veces, y justo además lo has mencionado antes, Macarena, justo cuando dices que los culpables, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, me declaro culpable, ¿no? Lo confiesan, he cometido este feminicidio, pero siempre se dice el presunto tal. Entonces siempre me genera lo que tú dices, ¿no? Mejor decir acusado, tal, pero... No, es más, María, qué bien que me haces esta pregunta. En ese caso, tenemos que poner autor confeso, que no lo he dicho. Ajá. O sea, en ese caso, una vez que el agresor ha confesado, que sabéis que muchas veces su objetivo en esta vida es matar a su pareja o expareja, y luego confiesan. En ese momento es autor confeso. Vamos, está perfectamente escrito autor confeso, mucho mejor que cualquiera de las otras acepciones que os he dado. Claro, genial. Es que siempre me queda esa Autor duda, confeso. pero ¿por qué? Por no repetirnos, puedes poner acusado, pero la mejor definición en ese caso es autor confeso. Vale, genial. Duda resuelta. Gracias. Sí. Vale, ¿alguien más que quiera preguntar algo, aportar algo? Vale, mira, en el chat están preguntando, Macarena, ¿sí? Manuela Restrepo dice que buenos días, gracias por la disertación, y tiene una duda de cuál es la diferencia entre parricidio y violencia vicaria. Bueno, cuando es muy sencilla. Violencia vicaria es el niño o la niña que es asesinado para hacer el mayor daño posible a la madre. Parricidio es un asesinato de un menor cuando tu objetivo no es causar daño a su madre. Es una pelea entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo. Es cuando una madre mata a su hijo, cuando un padre mata a su hijo, pero el objetivo no es hacer daño a la madre. Esa es la gran diferencia entre parricidio, que es asesinar a tu hijo o a tu hija, bueno, a un familiar, asesinar, y el objetivo no es causar daño a la mujer. Esa es la diferencia entre un delito y el otro. Vale, pues si nadie más tiene preguntas, igualmente invitamos a que vayáis dejando las inquietudes o las preguntas por el chat, porque al final tendremos como otro espacio para comentarlo. Pasamos ya directamente al coloquio y a escuchar las experiencias de las organizaciones de mujeres que están aquí presentes. De todos modos, si os va surgiendo alguna duda más, tanto para Macarena como para cualquiera de las participantes, al final tendremos como otros 15 minutitos pues para estas dudas.
Así que, bueno, en este sentido vamos a contar ahora, como comentaba Tibi antes, vamos a tener un intercambio de experiencias entre organizaciones de mujeres de Cartagena de Indias, de la región Caribe, de Colombia y de Madrid, en España. Vamos a contar en este espacio con Begoña Serrano, que es la responsable del área de mujer de Movimiento por la Paz, MPDL, con Laura Costa Villamizar, que es una joven integrante de la colectiva Juntanza Feminista de la Universidad de Cartagena, y con Ciria Marrugo, que hace parte de la colectiva de abogadas Elenita González Pérez. Me gustaría darle paso primero a Ciria Marrugo. Ella hace parte del colectivo de abogadas Elenita González Pérez, que es una organización sin ánimo de lucro que nació en 2009. Ellas hacen promoción, protección y defensa de derechos humanos, pero enfocadas sobre todo a mujeres, niñas y adolescentes. Son 5 abogadas las que forman parte de la colectiva y tienen experiencia sobre todo con mujeres de la región Caribe, Colombia. Entonces ahora Ciria nos podrá compartir un poco más sobre su experiencia de trabajo, pero le queríamos hacer una pregunta orientadora, que va a ser también la pregunta que le vamos a hacer al resto de compañeras, y es que en su contexto, en este caso pues en su contexto legal, en el Caribe colombiano, ¿qué obstáculos se encuentran en los discursos que tienen los medios de comunicación y la sociedad en general sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Pues todos estos discursos, malos discursos que estaba comentando Macarena, o toda esta utilización de términos erróneos, ¿en qué sentido suponen un obstáculo en vuestro trabajo en prevención de violencias contra las mujeres? Entonces, Ciria, si nos podrías contestar a esta pregunta y si nos puedes también compartir un poquito cuál es tu experiencia o vuestra experiencia trabajando en prevención de violencias contra las mujeres. Te damos paso. Sí, gracias. Buenos días a todas. Me alegra mucho compartir con ustedes las experiencias que desde este espacio, como es el colectivo de abogada Elenita González Pérez, hemos venido teniendo, ¿no? Ya tenemos 13 años en este proceso de representación a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, atendiendo a la solicitud que me hacen, sí, claro, son muchos los obstáculos con los que lo hemos encontrado. Inclusive las invito a que puedan hacer una consulta de la sentencia de la Corte Constitucional, la 878 de 2014, donde ahí nosotras como colectivo representamos a una mujer que fue víctima de violencia en el interior de una universidad. Esta mujer tenía relaciones con un estudiante y no obstante aquel fue que produjo la agresión y lo probamos, la institución la separó del cargo, lo que nos obligó a presentar una tutela y nos falló inicialmente en contra, pero logramos que la Corte Constitucional la revisara y obtuvimos un fallo favorable, la sentencia 878 de 2014. Entonces, ahí hay toda un análisis de la Corte donde habla de todo esto lo que nosotros hemos conversado en la mañana de hoy, o sea, una cantidad de obstáculos, de percepciones que tienen tanto las instituciones jurídicas como las instituciones académicas, en este caso, frente a las mujeres, como si esas fueran ellas las culpables de la violencia que genera el victimario. Entonces, yo creo que bueno, cuando tengan tiempo, miren la que es muy rica, ¿ya? Eso es lo que les puedo comentar también. Entonces, sí, claro, en ese trasegar de la defensa de las mujeres, nos hemos encontrado con discursos como, no, es que ella es muy celosa, es que ella se lo buscó, no, pero mira que es que ella estaba embriagada, fue que la sonsacó. Entonces, todos esos discursos, como ustedes bien lo señala la compañera de la exposición, parece que minimizara el impacto de la violencia, ¿verdad? Entonces, es la lucha permanente que nosotros hemos tenido frente a ese tipo de cosas. Y hay una tendencia, por ejemplo, y se los voy a compartir, que las mujeres cuando se sienten como con ese tipo de calificativos tienden a retirarse de los procesos. Y nosotras hemos elaborado una estrategia que lo hemos denominado un litigio estratégico, y es que desde el inicio que abordamos el caso de la violencia contra las mujeres, solicitamos el apoyo de una compañera psicóloga,
de tal manera que nos acompañe al inicio y durante todo el proceso. Eso nos permite que la mujer no se retire del proceso. No sé si habían visto antes ese tipo de litigio. Ustedes no sé si antes habían tenido conocimiento. Nosotros hacemos el acompañamiento con la psicóloga, de tal manera que nos permita que ella se mantenga en el proceso. Porque las mujeres tienen la tendencia, una vez presentada la denuncia, si hay obstáculos, tratan de retirarse. Entonces nosotros hemos tratado de mantenerlas en el proceso y hacer todo su acompañamiento, ¿verdad? Bueno, en el marco de entonces de la prevención de la violencia, nosotros hemos hecho campañas, tratamos de conversar con la familia de las mujeres, con las comunidades, en la medida que nuestros recursos nos los han permitido. Generalmente tratamos de hacer alianzas y de unirnos con otras organizaciones, porque nosotros somos una organización pequeña que no contamos con recursos suficientes como para desplegar toda una campaña contra la violencia contra las mujeres, digamos, una campaña de impacto. Sola no podemos porque no tenemos los recursos para ello. Tan es así que pues nos tratamos de aliar con otras organizaciones para que el impacto sea mayor. Entonces, en esa búsqueda también de apoyo de prevención de la violencia, nosotras tratamos de buscar en el territorio, por ejemplo, los hogares de paso, que es lo que hemos llamado los refugios o hogares de paso, de tal manera que podamos sacar a la mujer del ámbito de la violencia y buscar ahí su refugio mientras nosotras logramos avanzar en el proceso y tratar de estabilizar la situación. O también buscamos a la familia extensa que nos sirva de apoyo para que ella pueda salir también de ese ámbito de violencia. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Aló? Sí, no sé si alguien quiere preguntar a Ciria sobre alguno de estos procesos. Muy interesante lo que comentabas también, Ciria, de estas dos claves que nos das, de la necesidad de hacer este acompañamiento integral psicosocial a las mujeres en esta situación y la búsqueda de hogares de paso para sacarlas inmediatamente de esa situación, ¿no? Nos quedamos con esas claves también, nos parecen muy interesantes. No sé si alguien quiere preguntarle algo más sobre, en concreto, sobre el trabajo que hacen a nivel legislativo esta colectiva de abogadas, o si no, pues pasamos a otra de las participantes que nos comparta su experiencia y luego lo comentamos entre todas. Listo, compañera, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a ti. Bueno, pues en este sentido le voy a dar paso ahora a Begoña Serrano. Ella es la responsable del área de mujer de Movimiento por la Paz. Desde este área se hace también un acompañamiento a mujeres en situación de especial vulnerabilidad y a sus hijos e hijas. También se hace el acompañamiento, como también comentaba Ciria, con una intervención integral para que todas estas mujeres puedan afrontar y prevenir situaciones de violencia. Entonces, Begoña, si nos cuentas un poco más sobre vuestras estrategias y el trabajo que hacéis en prevención de violencias y si nos respondes también a la pregunta que le hacíamos antes a Ciria, en vuestro caso sería dentro del contexto español, de Madrid en concreto, ¿qué obstáculos encontráis vosotras en todos estos discursos que hay desde los medios de comunicación y desde la sociedad? Hola, buenas tardes y buenos días, dependiendo de dónde estéis. Pues la verdad es que ha sido un placer escuchar a Macarena y ojalá todo lo que nos ha expuesto se aplicara. Gracias. Ojalá, porque es verdad que nosotras aquí en Movimiento por la Paz en España tenemos diferentes delegaciones a lo largo del territorio. Yo físicamente estoy ubicada en Madrid, soy una de las abogadas del área y es verdad que un poco cómo comunican desde los medios de comunicación, qué son las violencias, cómo tenemos que ser las mujeres, cómo debemos ser. En la intervención que realizamos con ellas sí que lo vemos como muy claro ese peso que tienen, ¿no? Porque al final nos conforman, ¿no? Forman parte de esa socialización que nos hace tomar decisiones de actuar, no actuar o aguantar determinadas situaciones y no buscar apoyos o no identificarlas.
Es verdad que un poco cuando Macarena estaba comentando, a mí sí que se me ha venido, nosotras trabajamos aproximadamente con un 80% de mujeres migradas, el resto, un 20% serían mujeres españolas. Aquí en Madrid os hablo. Y es verdad que en las notas de prensa lo habitual sí que se remarca que la mujer víctima de violencia era de Colombia, era de Perú, se determina la nacionalidad y aunque es verdad que hay una sobrerepresentación en las estadísticas de mujer migrante, quizá habría que hacer o poner el foco en por qué hay esa mayor vulnerabilidad. Eso nunca se lee. Y es verdad que nosotras hemos trabajado con ellas un poco, hubo el 8M de este año, lo hemos dedicado a cómo queremos que nos vean en los medios de comunicación, cómo queremos que la mujer sea representada. Y una de las cosas que decían era, es que yo no quiero que digan de mí que yo soy colombiana y que por eso se asocie que tengo medios económicos bajos, ¿vale? Nivel cultural más bajo, a un estereotipo ya que hay en España de muchas mujeres migradas y que al final ellas no quieren identificarse como tal y eso nos dificulta también muchas veces el trabajo en esa detección de las violencias que sufren. Una de las cosas es, que también ha dicho Macarena, el hecho de que al final se visibilizan solo violencias graves en el sentido de físicas especialmente, sobre todo centradas en parejas o exparejas, cuando hay muchísimas otras violencias que además son las más comunes. Supongo que casi todo el mundo conocéis la pirámide de las violencias, ¿no? El iceberg. Abajo hay muchísimas violencias que existen antes de que se dé la violencia física, que es la más llamativa. Para nuestras mujeres realmente, os voy a poner un caso así como muy mediático en España, yo no sé si en Colombia se conoce, es el caso de Rocío Carrasco, que es la hija de Rocío Jurado. Pues hace, ya no recuerdo si fue hace un año así, ella ha sido víctima de violencia contra la mujer por parte de su expareja, de su exmarido, y ella ha hecho un programa de televisión, la grabaron, había episodios, o sea, fue como una serie, ¿no?, en la que iba contando un poco su vida y cómo fue viviendo esas violencias. Más allá de que ha habido o sea, la han prejuzgado por todos los lados, se la ha puesto en el foco de muchísimas críticas. De cara a lo que a mí me toca, con la intervención con las mujeres con las que trabajamos, no ni una ni dos, sino bastantes, vinieron diciéndonos, es que yo eso lo he pasado, es que lo que cuenta Rocío lo he pasado yo en mi casa y eso es violencia, no lo sabía. O sea, al final, el que una mujer, en este caso española, o sea, del mundo del corazón, digamos, ¿no?, del mundo rosa, que se abra y cuente su situación de violencia por la que ha sufrido, por la que sufre, por la que se le ha destrozado la vida en la relación con su hijo y su hija, me parece que tiene, es muy determinante. Al final, hubo mujeres que dijeron, pues quiero hablar contigo, te voy a contar, porque yo creo que he sufrido cosas como Rocío Carrasco y entonces ya desde un punto de vista más profesional sí que pudimos ponerle nombre, con lo cual es tan importante esa imagen y cómo se relata, cómo son las violencias que todas las mujeres podemos sufrirlas, lo que ha dicho Macarena, ¿vale? Al final no somos un colectivo, ninguna mujer está libre de sufrir las violencias y que vean que no corresponde ni a etnia, ni a raza, ni a clase, ni a nada, sino al hecho de ser mujer, es muy importante y muy determinante. También cómo socializan la culpa, ¿no?, sobre todo en relación a las agresiones sexuales. Pues siempre, no todos los medios, pero muchos de ellos pues es que iba con minifalda, es que iba a las 2 de la mañana, es que iba drogada, es que iba bebida. A los hombres no se les dice. O sea, al final lo que hacen es limitar que se disfrute el espacio público y del ocio. Se nos limita y se dice, es que si lo haces, más allá de poder ser tal o cual cosa, es que tú misma decides arriesgarte a sufrir esas agresiones sexuales. Con lo cual, yo misma he socializado así, con ese miedo, ¿no?, a decir, si llego sola a casa tarde o si bebo más de la cuenta, pues oye, a lo mejor me expongo a que me pueda pasar algo y no ponemos el foco en ellos. Cuando hablábamos con las mujeres sí que nos decían, es que siempre somos nosotras, nosotras y nosotras. ¿Por qué no se habla de ellos? ¿Por qué se habla poco? ¿Por qué no se utiliza ese potencial que tienen los medios de comunicación para sensibilizar, para llegar a la sociedad y a los propios hombres y decir, es que este hombre es un agresor, es un violador? Una vez que haya sentencia, obviamente hay que hacerlo bien, como lo ha comentado Macarena, porque si no, es verdad que existe un riesgo de ir en contra de la presunción de inocencia y eso legalmente no se puede realizar. Pero es verdad que en cuanto se pone un poco el foco en el hombre, hay como, ¿no?, como una reacción inmediata de, hey, espera, pero no todos los hombres maltratamos. Es como inmediato, ¿no? No las mujeres decimos, espera, es que no todas las mujeres somos víctimas. O sea, no, es algo súper curioso y esto es
una reflexión de las propias mujeres que nos comentaban, lo que les llamaba la atención. Entonces, jolines, un poco he retomado el trabajo que hicieron ellas para traeroslo aquí, de esos obstáculos que al final es de la socialización que tenemos, de cómo se nos muestra lo que es ser mujer y cuáles son las violencias, ¿no?, que sufrimos por el hecho de serlo. Para poder intentar, pues obviamente nosotras desde nuestro trabajo, digamos que intentamos paliar en la medida de lo posible, como en 3 niveles. Tenemos un primer nivel, digamos que de detección primaria, que es intentar a través de la sensibilización, pues que la gente conozca esas causas de la violencia y las consecuencias. Para ello, normalmente, desde Movimiento por la Paz, mis compañeras de comunicación sí que suelen hacer en momentos puntuales, pues en febrero, por el Día de los Enamorados, pues trabajamos el tema del amor romántico, de las violencias vinculadas a amor romántico, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, el Día de Eliminación de la Trata, todos los días señalados vinculados a violencias con mujeres o susceptibles de generar violencias. Siempre hacemos en redes alguna nota de prensa, algún vídeo, un poco para poner el foco en ese aspecto. Y cuando ha pasado algo, por ejemplo, cuando salió la sentencia de la manada, la primera de ellas, pues igual se hizo un artículo denunciando, ¿no?, la situación que en esa primera sentencia, cómo se la trataba a ella y la decisión que había tomado ese juez. Digamos que es como una prevención primaria que llamamos. Luego pasaríamos a una prevención secundaria, que es un poquito más, pues en aquellos casos que las mujeres no han detectado esas violencias, que las sufren o que aun habiéndolas detectado, digamos que las consecuencias son leves, ¿vale? Así entre comillas gigantes, nunca son leves. En ese caso, nosotras hacemos como dos líneas de actuación. Por un lado, tenemos un proyecto de formación a profesionales para darles pautas de cómo detectar esas violencias de una forma un poco precoz. Si un profesional o una profesional detecta esa violencia, se le va a poder ofrecer a la mujer recursos y la intervención adecuada siempre que ella quiera, ¿vale? También hay que, obviamente, en nuestro principio es respetar los tiempos de la mujer y su voluntad. Después, nosotras un poco, como decía Siria, la compañera, nosotras en la otra línea de actuación que va un poco enfocada en el empoderamiento de la mujer, sí que tenemos una intervención integral. Integral en el sentido de que somos un equipo multidisciplinar formado por trabajadora social, abogada, psicóloga, educadora social y orientadora sociolaboral, y con un centro de acogida para mujeres migrantes, pequeñito, ¿vale? Pero es verdad que nos deja ese margen para, si en alguna situación se valora que hay que salir de domicilio de forma urgente y no cumple requisitos, digamos, para entrar en los recursos específicos de violencia, pues poder acogerlas si hay plazas. En España os ubico un poquito, ¿vale?, para que me entendáis un poco desde dónde enfocamos la intervención, y creo que nos permite tener una fortaleza. Hay como redes de servicios públicos especializados en violencia, ¿vale?, por cada territorio. ¿Qué pasa? Que el acceso a estos recursos es o bien cuando la mujer ha detectado la violencia o directamente ya la ha sufrido y ha habido una denuncia y está en el proceso. Tienen muy poquito margen de hacer prevención, es decir, tienen muy poco margen de acceder a mujeres que no tienen identificadas esas violencias y poder trabajar con ellas esa identificación. Nosotras no formamos parte de esa red especializada, aunque somos un equipo especializado, pero no estamos en la red pública. ¿Qué pasa? Que sí que nos llegan mujeres, a lo mejor yo soy abogada y os pongo un ejemplo que nos llega habitualmente, de querer divorciarse. Quiero información para divorciarme. Y no te dicen nada, pero con los años hemos adquirido herramientas que en función de cómo vas relatándote un poco el por qué quiere divorciarse, qué tipo de relación tiene, vas detectando que ahí hay otras cosas que no son buen trato. Entonces, ahí un poco tanteamos la receptividad de la mujer en poder plantearle que quizá hay algún tipo de violencia, o si vemos que no es viable en ese momento, sí que en las reuniones de coordinación compartimos con las compañeras y se le ofrece a la mujer pues, la posibilidad de acceder pues, con la trabajadora social, con la orientadora laboral, incluso con la psicóloga. Y sin hacérselo, digamos, de forma expresa, decir, identificamos que eres víctima de violencia y te ofrecemos este servicio, lo que hacemos es, vamos a ir trabajando con ella, qué son las violencias, que rompa y que tenga información de qué puede hacer, de qué no puede hacer, las consecuencias que tiene tomar el paso de denunciar o de no tomarlo y decidir dejar la relación a través del derecho de familia con un divorcio, para que pueda tener todas las herramientas en su mano para poder decidir lo que ella considera que es mejor. Nosotras al final nos gusta decir que acompañamos
hacemos un acompañamiento integral a la mujer que en función de las necesidades que ella detecta y que nosotras le compartimos que identificamos, ¿vale? Pero en todo momento es ella. Tenemos un montón de ejemplos de situaciones que la mujer no estaba preparada para denunciar, por circunstancias, ha habido una denuncia de oficio o por otra persona y no ha llegado a nada, porque al final, si ella no quiere, es muy difícil si no hay unas pruebas muy contundentes, ¿vale? Como parte de lesiones, testigos y este tema. Entonces, desde esa perspectiva integral que os he contado, trabajamos con la mujer pues, ese fortalecimiento de sus herramientas para poder tomar la decisión de denunciar, separarse, o en el caso de que no tenga opciones o no valore separarse en ese momento, que por lo menos tenga unas medidas de protección, ¿no? Así como muy sencillitas, o sea, tan sencillas como os digo, informarla de, mira, si nosotras aquí en España, nosotras no hacemos acompañamiento y representación en juicio. Nosotros lo que hacemos es todo el asesoramiento previo y acompañamiento durante el proceso. Pero son abogados y abogadas de oficio, que es un servicio que el Estado pone a disposición de las personas que no tienen medios económicos, unos medios económicos determinados para pagar un abogado o una abogada privada, para que le represente en ese procedimiento judicial. Sí que hacemos esa coordinación con el abogado o la abogada de oficio, pero no representamos, como comentaba Ciria, que ellas hacen. Pero sí que estamos ahí presentes, incluso acompañamos físicamente al procedimiento judicial y, de hecho, en España el Estatuto de la Víctima les da derecho a ir acompañadas de una persona que no tiene por qué ser su abogada o su procuradora, ¿vale? Y eso las da seguridad, porque a lo mejor llevamos con ella un año de intervención. Entonces, eso quieras que no, pues ese acompañamiento tanto físico como emocional y jurídico creo que consigue el objetivo de ese empoderamiento para la mujer pues eso, para la identificación, ¿vale? Y en situaciones que no son excesivamente graves sus consecuencias. Pero ¿qué pasa con aquellas situaciones que realmente tienen unas consecuencias graves? Es lo que nosotras denominamos prevención terciaria, y ahí sí que lo que se hace es una intervención con un plan de actuación acordado con la mujer y derivación al recurso público especializado si ella quiere y si se valora necesario. Porque es verdad que nosotras la intervención integral casi siempre la podemos cubrir, pero, por ejemplo, un centro de acogida de media larga estancia, eso hay que derivar a la red, porque nuestro centro es de urgencia, son 3-6 meses. Por ejemplo, la coordinación con servicios sociales para que le tramiten algún tipo de ayuda que necesite una gestión desde el punto de vista de servicios sociales, más que nada porque se va a acelerar más. Entonces, siempre trabajamos en red, ¿no? Con los recursos públicos para poder favorecer que la mujer pueda salir de esa situación, ya sea con denuncia o no con denuncia, ¿vale? Porque también os digo que es verdad que denunciar pone en marcha todo el mecanismo de protección, no hay otra forma, pero es cierto que no siempre las denuncias llegan a buen término, y lo que yo comparto totalmente lo que dice Macarena, denuncias falsas, el porcentaje era 0,0001 y aunque medios de comunicación y partidos políticos utilicen las denuncias falsas, lo que hacen es decir que las denuncias que se archivan son falsas. Y eso a las mujeres les llega muchísimo. Es un poco todo lo que hablamos de los medios de comunicación cuando salen determinados partidos políticos y dicen ha habido X denuncias falsas. Las mujeres vienen y dicen, es que yo no he mentido, y les tienes que explicar, no, si el hecho de que el juez o la jueza haya archivado esa denuncia simplemente quiere decir que no ha habido medio probatorio, o sea, que no hay suficientes pruebas para que al final estamos limitando la libertad de una persona para que tomen esas decisiones, pero no que tú hayas mentido, ni el juez ha pretendido decir eso, pero eso hace mucho, mucho daño, porque lo que hace es que la mujer, salvo que tenga unas pruebas muy contundentes, pues eche para atrás, porque realmente al final el agresor, y esto nos lo han comentado policías que hacen los acompañamientos de los agresores a juzgados, si hay una sentencia absolutoria o se archiva, el agresor vuelve empoderado, no, lo siguiente, y vuelve a la casa a la que está la mujer, con lo cual el riesgo se incrementa muchísimo. Entonces, un poco hay que tener en cuenta toda la situación de la mujer, cómo están sus hijos y sus hijas, que nos olvidamos muchas veces, y comparto lo mismo, un maltratador nunca es un buen padre. Y eso es una cosa que hay que fomentar la sensibilización y transmitirlo, porque ellas mismas te lo dicen, no, pero es que como padre es bueno. Pues no, pues si es que los hijos y las hijas que sufren, o sea, que cuando la madre sufre violencia son víctimas también, eso en España se ha reconocido y se ha incluido en la ley.
Entonces, bueno, es un trabajo de todos y todas y creo que los medios de comunicación y nosotras mismas cuando comunicamos en una intervención, aunque sea individual o con la familia, creo que tenemos mucha responsabilidad de hacerlo bien, siguiendo las indicaciones que nos ha dado Macarena. Yo creo que iríamos por muy buen camino. Y yo creo que, Laura, paro y luego si hay alguna pregunta, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Begoña, por compartir todo, bueno, todo este proceso que lleváis a cabo, todos los pasos y como la ruta, ¿no?, de actuación. Y recojo esos obstáculos que señalabas al principio de cómo los discursos conforman, al final, ¿no?, como el pensamiento y el imaginario que hay sobre estas violencias y lo que apuntabas de la escasa visibilización que hay de todas las otras violencias que no son físicas. Y en este sentido, bueno, comentar que la compañera de la Juntanza Feminista, que la colectiva universitaria, ha tenido que ausentarse por un tema familiar. Entonces, mientras vemos si arreglamos y si entra otra compañera a contarnos un poco su experiencia, le voy a dar paso de nuevo a Ciri, bueno, a Macarena, y bueno, luego que Ciria nos comente un poco también como, pues igual que tú has comentado, cómo es vuestra ruta de actuación, ¿no? Cómo es el acompañamiento así más a nivel específico, para que Ciria nos lo comparta, también teniendo en cuenta el contexto, el Caribe colombiano, y no sé si ellas se articulan con las instituciones, para que nos cuente un poco también todo ese tema de confianza de las mujeres a las instituciones. Entonces, bueno, primero, Macarena, si quieres comentar algo. Pues sí, decir una cosa, Begoña, que claro, es que hay cosas que no he hablado porque son muy específicas de España, pero no sé si son extrapolables a Colombia. Entonces, en el caso de las nacionalidades del agresor, que he dicho que en ningún caso de momento hay que darlas, en el caso de España, porque tenemos comprobado que no es una de las características del perfil del agresor, que insisto, no tiene perfil, pero no es una característica que defina a los agresores. En el caso de las mujeres tenemos dudas. Por ejemplo, cuando es una mujer víctima de trata con fines de explotación sexual, nosotros, los medios de comunicación, creo que debemos de dar la nacionalidad porque son mujeres mucho más vulnerables, casi siempre en situación irregular, de las que, por supuesto, el agresor o el maltratador o el traficante se ha beneficiado absolutamente y ha aprovechado esa vulnerabilidad de la mujer. En el caso de las violencias machistas, yo que soy muy de datos y sigo mucho las estadísticas, estoy a la espera, porque el año pasado sí que hubo un aumento de víctimas migrantes, que no sé si es puntual, porque luego en las estadísticas no aparece la nacionalidad muchas veces y es complicado, no sé si es puntual o no, pero sí creo que en el momento en que la estadística se modifique, cambie alguna de las características, tenemos que ir al origen y ver el porqué. Entonces, ver si esas mujeres están en una situación más vulnerable y los medios de comunicación deberíamos visibilizarlo para que se pongan recursos en proteger más a esas mujeres, o es coyuntural, ha sido un año y es verdad que los años de pandemia son muy complejos para las estadísticas, y esperar un poco. Y en el caso de la presunción del agresor, que es verdad que somos muy exquisitos los medios de comunicación con la presunción y muy poco exquisitos con preservar las intimidades de las víctimas, te diré que ya no solo que nos falte formación a los medios de comunicación, es que falta mucha formación a las fuentes de las que nosotros nos nutrimos. En las sentencias condenatorias es rarísimo que aparezca el nombre del condenado, que me parece brutal. O sea, aparecen las iniciales en todo el proceso y cuando hay una condena firme es casi imposible. Tenemos que recurrir a 1000 investigaciones que a veces ni siquiera conseguimos para conseguir el nombre del agresor. O sea que la judicatura tiene una gran responsabilidad y bueno, lo sabes mejor que yo, que eres abogada, una gran carencia en formación en perspectiva de género que los medios de comunicación reflejamos. Bueno, veo que hay muchas manos levantadas, pero antes de pasar como a toda esta parte de coloquio, sí que me gustaría que la compañera Ciria nos cuente toda esta parte a nivel legal y legislativa de que viven ellas en el Caribe colombiano. Sí, no sé si Ciria estás por ahí, si me puedes escuchar antes de que tenga que abandonar la reunión. Ciria. Sí, estoy acá. ¿Me Ok, escuchas? sí.
Bueno, Si nos puedes dar un poquito entonces, lo que te comentaba, más algún detalle más de cómo es vuestro acompañamiento y de cómo es vuestra articulación con las instituciones o qué respuesta hay por parte de las instituciones. bueno, mira, te comento. Nosotras, al igual que otras organizaciones presentes aquí en Cartagena, fundamentalmente, hemos tratado de articular con las instituciones. No obstante a que sabemos de que presentan muchas dificultades, mucha falencia en la atención, pero hacemos ese gran esfuerzo porque sabemos que desde allí es que se tiene que trabajar la problemática. Hacemos los acercamientos, a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero nosotros hemos levantado una bandera acá y es que tenemos que organizar a las mujeres en veeduría ciudadana, de tal manera que la veeduría permita que las instituciones se muevan, porque realmente no hay respuesta eficaz en materia de violencia contra las mujeres. Entonces, por ejemplo, esa es una tarea que está pendiente. Si bien es cierto, en Cartagena existe una veeduría de mujeres que se llama Con las Mujeres Cuentas Claras, eso tenemos que fortalecerlo y tenemos que crear inclusive más veedurías que apunten a que estas instituciones de gobierno puedan atender el tema de mejor manera. Entonces, sí tratamos de articular, sí tratamos de generar las mejores relaciones, porque pues tampoco vamos a estar en pelea permanente con ellos, a pesar de que no respondan de la mejor manera. Pero sí tratamos de tener las mejores relaciones para que las cosas puedan fluir. Y indiscutiblemente también tenemos relaciones con otras instituciones que nos abren el camino para que las cosas se den. Entonces, es eso, no es un trabajo fácil, al igual que ustedes lo han comentado, nos toca luchar mucho, estamos en ese proceso, pero tratamos de sacar adelante las denuncias, las demandas que se presentan, porque así, pues nosotros siempre consultamos primero el querer de las mujeres, hasta dónde quieren que ustedes lleguen, que nosotros lleguemos, y así nosotros llegamos hasta donde ella nos los permita. Entonces, primero esa actitud de escucha para con ellas y indagar todo y saber hasta dónde podemos llegar con ellas y que ellas nos permitan, nos den su consentimiento para hasta ver hasta dónde llegamos con ellas. Pero te comento o les comento que no es fácil, no es fácil y que pues aquí tenemos que hay una cantidad de funcionarios o servidores públicos que todavía no han podido entender la necesidad de garantizar los derechos a las mujeres. Entonces, ese proceso de acceso a la justicia es una lucha permanente para que lo puedan para poder acceder a ellos. Entonces, el trabajo es fundamentalmente con las mujeres para que se mantengan y poder exigirles sus derechos. Y nosotros hacemos el acompañamiento siempre hasta el final. Nunca abandonamos a las mujeres, es un principio ético del colectivo, independientemente de que haya recurso o no, nosotros nos mantenemos ahí en la defensa de ellas. No sé qué otra cosita. Y bueno, lanzando también una pregunta final antes de abrir ya las intervenciones a todas las personas presentes. Comentabais todas que, bueno, pues todos estos obstáculos y las dificultades que a veces tenéis en el trabajo. No sé qué consideráis qué necesidades tenéis o en qué podemos apoyar todas las personas, ya sea a nivel individual o reclamándole responsabilidades a la institucionalidad para que por las organizaciones que trabajáis en prevención de violencia con mujeres podáis llevar a cabo vuestro trabajo de una manera más fácil. O sea, a nivel de necesidad, reclamas. Yo creo que unirnos y presentar memoriales conjuntos, tanto a la personería como a la procuraduría, a la misma institución como tal, que genere, yo creo que eso nos da fuerza. O sea, trabajar de manera conjunta nos permite impactar de mejor manera. O sea, un escrito por allá de una organización, o sí, no, yo creería que unirnos en torno a una causa es fundamental. Eso nos da fuerza y nos permite incidir de mejor manera. ¿Ya? Entonces es un trabajo mancomunado que hay que hacer
Y yo pienso que yo insisto en que las veedurías ciudadanas son un factor importante para la exigencia de la atención en materia de derechos. Begoña, y por tu parte, que en el contexto español. Pues quizá reivindicar que se dote presupuestariamente. Aquí es verdad que sí que hay herramientas, ¿no?, digamos, teóricas o normativas, como el Pacto de Estado, pero que se dote de recursos reales y que no sé en qué medida se puede limitar determinadas situaciones que atentan, yo creo que contra normativa europea y los propios principios y la Declaración de Derechos Humanos, ¿no?, como algunos intentos de malograr lo que ha costado tanto de reconocer, ¿no?, como la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, intentar ubicarlo otra vez dentro de la violencia doméstica, digamos, ¿no?, como del ámbito privado. O sea, al final es siempre un tira y afloja, un pasito para adelante, dos para atrás, y es verdad que al final creo que, como en Colombia, la unión hace la fuerza, obviamente. Entonces, pero no solo de las entidades, porque al final las entidades sociales lo que te dicen es que, bueno, como vosotras vivir de recibir subvenciones, pues ese es vuestro objetivo. La propia sociedad tendría que ser como uno de sus líneas principales. Al final hablamos de derechos humanos, entonces, igual que con otros muchos, pues no, que sea como la guía para cualquier tipo de política y cualquier tipo de exigencia, y que se establezcan unos límites que nadie, ni ningún partido político, ni nadie, ¿no?, se pueda saltar. Pero a ver, que esto es un poco utopía. Entiendo que es complicado conseguirlo, pero bueno, hacia ello debemos caminar. Pues muchísimas gracias, y ahora sí ya abrimos el turno de preguntas, de intervenciones a cualquiera de las personas presentes. Antes veía que Gema tenía levantada la mano y no la hemos podido dar paso. Entonces no sé si Hola. para participar ahora. Pues sí, pero claro, ya son tantas cosas que... No sé. Primero, dar las gracias a todas, y a Macarena decirle que las sigo en redes sociales y que hace unos hilos que me encantan. Bueno, yo, por deciros, hablo o sea, como por mí solamente. En realidad yo representaría las instituciones de las que estabais hablando, porque soy jefa de una unidad de violencia de género y además he sido durante muchos años jefa de una oficina de extranjería. Con lo cual, vosotros sabéis que efectivamente desde las instituciones ahora mismo en España, por lo menos tenemos un ministerio que está muy dedicado, y sí es verdad que se dedican muchos recursos, pero ya sabéis que igual que vosotras os tachan de que estáis ahí, que sois como un chiringuito, pues a nosotros mismos también todo lo que tenga que ver con violencia de género y con igualdad y con corresponsabilidad y con todo eso, esos son chiringuitos. Entonces es muy difícil luchar contra esto, y además yo veo que incluso está habiendo una involución. Es decir, alguien antes, hace muy poco tiempo, a nadie se le ocurría decirte a la cara que esto de la violencia de género es un invento, y sin embargo es que ahora es como si se hubiera abierto la veda, y en cualquier sitio esto te lo dicen, y es que casi te tienes que callar. No sé, ya ves cómo se trata, por ejemplo, a la ministra de Igualdad. O sea, es poco menos que una ocupa, y todo lo que hace y todo el dinero que se gasta es chiringuitos y es tirar el dinero. Bueno, entonces, ya estando por ahí, pues claro, es muy complicado. No, cuando levanté de todas maneras la mano antes era porque efectivamente cuando hablaba Macarena de las mujeres, si se tiene que decir la nacionalidad o no, y si realmente yo quería deciros que dentro de lo que es el sistema Biogen, efectivamente el hecho de que la mujer tenga una nacionalidad que sea extranjera, sí que es uno de los ítems que da un riesgo más alto, si ese ítem se marca en una entrevista, un riesgo más alto de sufrir violencia. Y realmente yo, ya ligándolo con mi experiencia en extranjería, pues es que me he encontrado con, efectivamente, las mujeres extranjeras muchas veces sufren violencia porque se les... los maridos, pues ¿cómo se dice? Les están diciendo que si ellas denuncian o que si no hacen lo que quieren, pues que se van a quedar sin autorización. Cuando se habla de que son extranjeras, se da siempre por supuesto que el maltratador es el extranjero, pero es que no es cierto. Es que la mayoría de los agresores
de mujeres extranjeras son españoles. Entonces sí que es yo creo que sí que es un riesgo, o sea, son más vulnerables las mujeres extranjeras y sobre todo en estancia irregular, claro, que las mujeres españolas. Lo que no sé si realmente eso se debe reflejar de alguna manera cuando se da una noticia o algo, no, eso ya es que no lo podría decir, pero que hay un riesgo de vulnerabilidad ahí, yo entiendo que sí. Y bueno, me dejo porque había más cosas que quería comentar, pero yo creo que hay mucha gente. Y bueno, daros las gracias y que los hilos de Macarena, vamos, me los leo, digo, casi no me hace falta sacar estadísticas a mí, los voy a pasar así como están. Muchas gracias, Gemma. Bueno, muchas gracias, Gemma, por tu intervención. Bueno, y invitamos también a todas las personas asistentes a que vean los hilos de Twitter de Macarena. Y bueno, Begoña, levantabas la mano. Sí, un poco al hilo de lo que comentaba Gemma. A ver, la realidad, sí, yo cuando he dicho lo de que se haga referencia a la nacionalidad de las víctimas, me refería a que como no se explica el por qué, si hay una sobrerepresentación de víctimas de violencia que son mujeres migrantes, pero por esas causas añadidas que no tenemos las mujeres españolas. Entonces, me parecería fenomenal si se explica el por qué, porque si no, y esto son palabras de ellas, ya os hemos dicho que el 80% son mujeres migradas con las que trabajamos, sí que no les convence. Que el hecho, hemos analizado noticias con ellas cuando hicimos ese trabajo y no les convencía el que pusieran que eran de Perú, de Colombia, etcétera, porque decían, ¿eso qué aporta si no dicen por qué somos más vulnerables? En temas de trata no tengo ninguna duda, obviamente, es un porcentaje brutal que son mujeres migradas, pero es verdad que en el tema de violencia de género entendido, ¿vale? En el ámbito de la ley española de violencia, que es por pareja o expareja, tengo mis dudas. Si no se va más allá, ¿vale? De explicar el por qué, porque al final es como, en palabras de ellas, ¿no? Como pobrecita la mujer extranjera que además como que ellas entendían que se vinculaba a ser inferiores, ¿no? Inferiores de que no eran capaces de reaccionar hacia esas violencias. Un poco el enfoque iba por ahí, pero identificado por ellas, ¿vale? No es una identificación mía, sino una identificación que ellas nos dijeron cuando analizamos las noticias. Pues muchas gracias, Begoña. Leo, Macarena, porque creo que hay alguna pregunta para ti en el chat. Acaba de poner Estefanía Alonso que agradece muchísimo la presentación y que le gustaría saber cuál es la recomendación sobre cómo dirigirse a víctimas de violencias basadas en género en cuanto a la terminología. Si es mejor supervivientes, víctimas o si hay otras alternativas. Pues ahí te digo un poco lo que Begoña, cuando abusamos de la palabra víctima y las supervivientes nos piden constantemente que hablemos de ellas como supervivientes. Entonces creo que hay que hacer una diferencia importante, que es la víctima mortal es víctima y hay que remarcar lo de víctima mortal, pero es verdad que cuando han sobrevivido a una agresión tenemos que ser capaces de poner más veces superviviente o que ha sobrevivido que víctima y evitar un poco estigmatizarlas ya y que se queden como víctimas porque en realidad es todo lo contrario, han superado ese victimismo y son supervivientes. Pues muchas gracias. Sigo leyendo también un comentario que ha dejado Yuri Paola Padilla. Agradece los aportes que considera que para ella como que está en formación y trabajo social en la Universidad de Cartagena son muy importantes y se siente profundamente agradecida de haber sido invitada a este espacio. Igualmente invito ahora, no sé si tenemos presente a alguna de las mujeres que trabajan en Cartagena con temas de prevención de violencias basadas en género o alguna de estas estudiantes que en algún futuro le gustaría trabajar estos temas. Si quiere tomar la palabra y contarnos, pues no sé, cómo es su experiencia o hacernos algún aporte del contexto cartagenero, está invitada.
En el chat sigue poniendo Carolina, dice que gracias por este espacio, manda saludos desde la ciudad de Cúcuta. Manuela Aruilla, de la Red de Empoderamiento de Mujeres, dice que le ha gustado mucho este espacio y que incorpora nuevas formas de nombrar a los violadores. Yo aquí insisto, Laura, en la necesidad de que hablemos de los violadores como acusados, como autores confesos, y que tratemos de evitar el exceso que tenemos los medios de comunicación del presunto, el sospechoso, el investigado. Acusado es más directo, deja más claro de qué tipo de delito estamos hablando y que ha cometido un delito, y luego tenemos que saber diferenciar muy bien cuando nos llega una información, insisto, lo he dicho antes, en la que ha habido testigos. La gente ha visto o cómo agredía, o cómo violaba, o cómo abusaba, o cómo humillaba, o cómo insultaba, o cómo pegaba. Ahí tenemos que ser mucho más directas y mucho más concisas y señalarlos sin ningún género de dudas, siempre con su presunción, pero como acusado y no como presunto. Tiene poco de presunto cuando hay testigos. Y en el momento en que no hay testigos, por supuesto, recurrir al presunto y al autor confeso siempre que podamos, siempre que haya confesado el crimen o el delito. Recojo esta recomendación y la extiendo también a que no la incorporemos solo como comunicadoras y no solo en el trabajo en los medios, sino que en nuestras conversaciones cotidianas y también por las personas y el perfil de personas que están presentes. Hay muchas trabajadoras sociales pues que lo incorporen también en su trabajo social, en las conversaciones con amigas, con familiares, con vecinos, vecinas, ¿no? Como que cambiemos también todo ese lenguaje en lo cotidiano. Que al final se trata de dar la vuelta y de poner el foco en el agresor, señalar al agresor y no tanto en la víctima como lo hemos puesto hasta ahora. O sea, que señalemos y que el agresor se sienta interpelado y que se sienta cuestionado y que se sienta juzgado por el conjunto de la sociedad, que no se sienta impune o inmune como hasta ahora ha sido, sino que vea que el peso de la sociedad y luego de la justicia recae sobre él. Nos quedamos con ese mensaje. No sé si hay alguien más que quiere intervenir, que quiere contar alguna experiencia, quiere añadir algo más. Y si no, invito a Tibisay Puerta a que haga el cierre de la actividad. Tibis, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Laura. Sí, hola. Te escuchamos. Listo, hola, muchas gracias Macarena, muchas gracias Begoña, Siria, que ya se tuvo que ir porque tenía otro compromiso. Gracias por participar en este espacio a todas. Contarles que, bueno, precisamente como en estas discusiones que tenemos como internamente y de los análisis que hacemos con las mujeres, entendíamos este espacio como un espacio importante, no solo para el tema de la comunicación, que sí, pero ahora también me han hecho pensar, Macarena, Begoña y Siria, que mucho de lo que nos ocurre en este contexto, en el contexto del Caribe colombiano específicamente, creemos que solo nos pasa a nosotras, creemos que en otros lugares del mundo no ocurre, y un poco el mensaje también que queremos dejar es que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos de las mujeres que ocurre en distintos lugares, y como lo decía Macarena y Begoña, no tiene distinción de raza, de etnia, de estrato socioeconómico. Pues espero, y yo creo que ha sido muy provechoso, sobre todo para las estudiantes y los estudiantes de último año de comunicación y de trabajo social. Vamos a compartir, me han estado pidiendo como las diapositivas, la presentación, se las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos, y nada, queremos de parte del Movimiento por la Paz y de las organizaciones socias, Asociación Manos Amigas y la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, agradecerles por estar en este espacio y, bueno, por permitirnos compartir esas experiencias y todos esos aportes para poder pensarnos y repensarnos en esta forma de llamar al agresor, de eso de que nos contaba Macarena, de fijar la atención no en las mujeres, porque de alguna forma
ratificamos la culpa, ¿no? Como parte de lo que ha sido cotidiano y que hace parte precisamente de ese sistema patriarcal que no solo nos invisibiliza en algunos momentos, sino que al momento de los hechos y al momento de las violaciones y de las agresiones nos pone como centro, pero para culparnos. Yo creo que esa es la vuelta que hay que dar, hay que fijar la mirada hacia donde hay que fijarla, hay que nombrar las cosas como hay que nombrarlas para poder generar todas estas transformaciones que de alguna forma esperamos y queremos. Bueno, muchas gracias. Abrazos a todas por participar, por estar aquí y bueno, espero que podamos tener otros espacios como este. Muchas gracias a vosotras, un placer. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao.